un crecimiento constante, creciendo constantemente y estaturándose dentro de la vida cristiana. Todos entendemos que es un crecimiento. La palabra se define como aumento de la capacidad, de la intensidad, la cantidad o la importancia de una cosa. A todos nosotros nos agrada la idea de crecer. Aún en lo físico, los padres se preocupan porque el niño ya tiene 12 años y no crece. Tiene 15 años, ya es un adolescente y no crece. Porque hay una preocupación por el crecimiento. Pero no solamente en lo físico. En asuntos financieros, en asuntos de negocios, cualquiera coloca un negocio y la idea, la meta, el anhelo, el deseo del corazón de la persona que está estableciendo un negocio es el crecimiento. Siempre habla de cómo crecer, de cómo impulsar lo que está fabricando o lo que está creando. Cualquier tipo de negocio, si no crece, después de un cierto tiempo, el local aparece cerrado. Todo lo que no crece financieramente es una pérdida y hay que cerrarlo. De hecho, que en esta pandemia que hemos estado atravesando, muchos templos fueron cerrados. Muchas congregaciones desaparecieron. Desapareció el pastor y desaparecieron las congregaciones porque no se puede vivir decreciendo. Nadie va a caminar solo como el cangrejo hacia atrás. Tiene que haber un desarrollo, un crecimiento, una estaturación. De lo contrario es una pérdida. Y yo creo firmemente una cosa, hermano y hermana, que la vida cristiana, si no se crece, es una pérdida. Y es una pérdida irreparable, porque el tiempo se pasa. El tiempo se va pasando. Y la persona puede llevar 2 o 3 años de asistir a una iglesia y no sale de un solo sitio. De hecho, que hay cristianos de años dentro de una congregación que no han crecido. Siempre son las mismas personas en cuanto a la adoración, muy escasos, en cuanto a la alabanza, escasos, en cuanto a oír la palabra, escasos, porque se quedan dormidos también. Hay gente que llega al templo a dormir. Y entonces esa falta de estaturación, esa falta de desarrollo, de crecimiento, le trae pérdidas. ¿En qué sentido le trae pérdidas? En el sentido de que ni hacia adentro ni hacia afuera. Ni es de la iglesia ni es del mundo. Entonces la persona queda como encerrada. Porque dice, yo pertenezco a una congregación, pero también tengo mis amigos allá afuera en el mundo. Y por eso algunos cuando les conviene son cristianos, pero cuando no les conviene son mundanos. El cristiano debe darse a la tarea de crecer. Alabado sea Dios. Si hablamos de siembras
de agricultura, el agricultor invierte limpiando el terreno, preparando la tierra y luego sembrando. Pero se queda pendiente de que aquella siembra crezca y que después de crecer del fruto esperado, el grupo necesario, el grupo acorde con la inversión. La sorpresa de muchos agricultores que nunca esperan la pérdida, pero sí, desgraciadamente, muchos han fracasado en la agricultura, han tenido que cambiar de trabajo porque todo lo que sembraron no creció, y si nació y creció, el fruto no era acorde con toda la inversión que se había hecho. Esto indica, hermano, que la vida cristiana tiene que ir en continuo crecimiento. Usted no puede ser el mismo creyente de hace 3 años, la misma cosa, el mismo día para asistir al culto. Ni siquiera violenta el programa ya hecho en la mente. Todos lo conocen porque llega los martes. Casi es marciano, hermano. Todos lo conocen porque llega el jueves, o todos lo conocen porque llega un domingo, cada 15 días o cada 8 días, y no pasa de esa estatura. Dios nunca está de acuerdo con el estancamiento, con quedarse en esa estatura de enano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Señor quiere que crezcamos, que pongamos de nuestra parte y que nuestro crecimiento sea notorio. Y le digo una cosa, que todas las personas que nos rodean, amigos o conocidos, se dan cuenta del crecimiento que usted ha tenido, del crecimiento que yo he tenido. Eso es como en el ámbito de la predicación. Hay predicadores cotizados, hermano, pero hay predicadores que nadie quiere que lleguen a ninguna iglesia porque son un fracaso, porque se pasaron los años y nunca creció. La vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra vida espiritual no debe quedarse estancada. Todo lo que se estanca se pudre. Puede haber un estanque lleno de agua purificada, limpia, cristalina, pero allí estancada, no pasará mucho tiempo en empezar a ver que ya hay larvas, que hay insectos, que hay animales que están naciendo por el estancamiento de esa agua y que van a echar a perder. Se va a podrir esa agua y va a llegar el momento en que apesta increíblemente. Pero el agua llega a apestar después de tenerse encerrada, que no tiene corriente, que no tiene oxigenación, se pudre, se daña, se corrompe. Todo lo que se detiene se muere o se pudre. Yo no sé a cuántos de ustedes se les ha detenido el corazón. Ya no estuvieran aquí, ¿verdad? Pero el día que el corazón se quede quieto, estancado, ahí empezó la tembladera
de la persona y lo poco que puede hacer es, ¿entiende? Me voy. Ya no puede ni hablar. Dios nos llamó para crecer. Dios lo salvó a usted para crecer. Dios me salvó a mí para crecer. No podemos quedarnos en el estancamiento. Dios tuvo misericordia de un hombre que por 38 años estaba al lado de un estanque llamado Betesda. Y todos venían y se metían y cada año venía un personaje celestial y revolvía el agua y los que se metían en esa hora eran sanados. Pero había uno que llevaba 38 años, hermano. Un estancamiento terrible. Si nos imaginamos qué puede haber en las espaldas de una persona que está tirada allí por tantos años, lo único que sacamos como conclusión es que estaba lleno de llagas, hediondo, pudriéndose, pero no hacía esfuerzos por meterse al agua. Porque cuando el Señor lo enfrentó y supo que llevaba 38 años, le dijo: ¿quieres ser sano? Y todavía estaba dudando, todavía cuestionando y todavía presentando excusas, porque no le dijo sí. Cualquiera de nosotros, por lo menos yo, hubiera pegado un grito desgarrador de mi alma: sí, quiero ser sano, sí quiero salir de esa condición. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dijo este hombre? No hay quien me meta. Porque cuando viene el ángel y zambulle el agua, mueve el agua, otros se meten primero que yo. Es demasiado largo el tiempo esperando salir de una situación cuando la solución estaba ahí. Cada uno de nosotros tenemos que determinar crecer, determinar salir de la situación en la que, por la razón que sea, hayamos caído, nos hayamos hundido. La pereza, la cobardía, la falta de convicciones, la falta de visión, la falta de expectativas, un montón de cosas, hermano, que hacen que la persona se reduzca a sí mismo a la nada. El crecimiento es la capacidad, la intensidad, la cantidad y la importancia de una cosa. Y todos, como dije anteriormente, nos llama la atención el crecimiento, el crecer. Y es así que el Señor, inspirando a este hombre de Dios a escribirle a los corintios, les dice: así que, hermanos míos amados, note bien esto, está firmes y constantes. Primero, firmes. Para crecer hay que tener firmeza. Nadie puede tener un cuerpo de adulto con unos piecitos o unas piernecitas que ya se le rompen. Tiene que crecer integralmente, normalmente. Cuando la persona crece, no le crecen solo los brazos o las manos,
le crecen los pies, le crecen las piernas, le crecen el cuerpo completo, porque tiene que resistir, aguantar todo lo que le van a colocar sobre él o sobre los pies. La firmeza habla de esfuerzo, de estabilidad, de persistencia, de no ser cambiable o cambiante, de tener firmeza en lo que piensa, en lo que cree, en lo que se proyecta hacer. Firmeza, estar firmes y constantes. La constancia, hermano, es imprescindible para el crecimiento de la vida cristiana. La persona que tiene oportunidad de estar en un templo, gloria a Dios y gracias por aquellos que aprovecharon la oportunidad estas pocas semanas. Ojalá que la volvamos a aprovechar. Alabado sea Dios. Porque tiene que haber constancia. Si no hay constancia, no se puede crecer. Como el que va a romper una piedra con un martillo grande, le pega unos cuantos golpes, tira el martillo y se va. Esa piedra va a tardar muchísimo tiempo en romperse. Pero hay otros constantes que le pegan, golpean y golpean y golpean hasta que empieza a esquebrajarse, a romperse, a hacerse pedazos, y venció lo que tenía que vencer. La constancia. Firmes, constantes, creciendo. Oiga, en la obra del Señor siempre. O sea que el crecimiento no es por cuotas, no es por meses ni por años. El crecimiento es constante, creciendo siempre en la obra de Dios. Ya está haciendo algo, busque otra cosa por hacer. Ocúpese en algo más. Puede llevar un quintal de peso y va corriendo, le cabe otro encima. Asuma una segunda responsabilidad, una tercera, pero avance. No se quede en un solo estado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es como los que se ganan el mínimo para vivir en un salario mínimo y nunca oran a Dios que Dios haga un milagro y ese salario sea aumentado, esas entradas económicas sean multiplicadas, porque se ponen a mirar el panorama que los rodea y dicen, si miro para allá es igual, para allá igual. No tenemos que mirar a los alrededores, tenemos que levantar los ojos y mirar de donde viene nuestro socorro. Usted no se quede pensando, pero yo, ¿qué voy a hacer? No me pueden ascender en la empresa porque no estudié. Hay otros mejores que yo. Usted mire al cielo, que conozco muchos profesionalmente inferiores a otros que están en posiciones superiores a los más destacados en la tierra. No se trata de saber mucho ni de tener mucho, se trata de ser ayudado. Ser ayudado por la mano poderosa de Dios. Dios se va a abrir paso. Dios va a quitar a quien tenga que quitar. Dios va a obrar, a abrir la puerta
que tenga que abrir, pero la puerta se abrirá. A su nombre sea la gloria. No se quede contando las 50 tortillas que vende todos los días. Eso no es nada. Usted abra ese paso. Si tiene una venta de tortillas, piense en miles. No se quede allí, crezca. Si ese es su negocio, crezca. Alabado sea Dios. Porque fuimos llamados a eso, a crecer. Y hay que crecer en la obra del Señor siempre. Y me gusta mucho esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que podamos hacer, hermano, por la causa del Señor no es en vano. Es decir, eso no se pierde y no nos quedamos sin el pago. Si usted trabaja 12 horas al Señor, 12 horas le va a pagar. Si trabaja 24 horas, 24 horas le va a pagar. Pero si trabaja en las 24 horas, 2 horas será su pago. Dentro de la obra de Dios hay que trabajar lo más que nosotros podamos, porque de Él vamos a recibir el pago. A Él sea la gloria. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Ese crecimiento espiritual y ese tipo de estatura es un reto para nosotros. Dios nos llamó no para cruzarnos de brazos ni para tenernos entretenidos. Él nos llamó para cumplir un objetivo en la tierra. No piense usted nunca que Dios lo llamó simplemente para que se siente en una silla y mire, y de ahí cante unos coros, oiga un mensaje y se va a dormir a su casa. No, Dios lo llamó con otros propósitos. Dios lo llamó que usted sea útil en las manos de Dios. Si crece, va a ser útil en las manos de Dios. Si no crece, ahí se queda. Pero si crece, Dios lo va levantando. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando sea tiempo. Tenemos que apurarnos al trabajo, a la lucha, porque hay un desafío, una meta que el Señor se fijó. En Lucas capítulo 2 dice la palabra en el verso 52: glorificado sea el Señor para siempre. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Tercero, en gracia. Tenemos que crecer en estatura. Y ya los que llegamos al tope del crecimiento físico, tenemos que darnos a la tarea de crecer en lo ministerial, crecer en el liderazgo, crecer en lo espiritual, crecer en la gracia, en el conocimiento. Alabado sea Dios. Y mire que la vida del Señor se muestra en esa vida un crecimiento equilibrado, balanceado, un crecimiento para Dios y para los hombres. Hay gente que crece para Dios y son muy espirituales, pero no crecieron para con los hombres.
Entonces la gente dice lo que ve y lo que oye. Eso fue lo que Pablo dice: para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Eso es todo. Pero la gente va a pensar de lo que está viendo de usted. Por ejemplo, si alguien vuelve la vista hacia un lado y lo ve a usted dormido, ¿qué va a pensar de usted? A ver, ¿qué diría usted de esa persona, Byron? ¿Ah? Ya le dio miedo decir. ¿Qué diría? Es un dormilón. Y ya ese concepto de dormilón de él no se va a salir. Y cuando se le olvida el nombre, dice: aquel que se queda dormido en el templo. Aquel que solo bosteza. Aquel que parece mudo, dice. Que Dios nos ayude, hermano. Porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer en la vida cristiana, en la vida espiritual. Crecer en la gracia y crecer para con Dios y para con los hombres. La gente que nos rodea tiene que ver que ha habido crecimiento en nosotros. Gloria al Señor. No se trata de una estatura física tan elevada. Puede ser una persona de baja estatura, como un Zaqueo. No crea usted que solamente en este tiempo hay gente de baja estatura. No, en aquellos tiempos también. Por eso es que menospreciaban, y aquel gigantón menospreció a aquel muchacho llamado David por la estatura. Y decía: este pobre piensa que yo soy un perro que viene con palos y piedras. No, yo necesito un hombre que venga a pelear contra mí. Gloria a Dios. No importa la estatura física, lo que importa es la estatura espiritual. Que usted haya sobrepasado de los hombros para arriba a muchos. Porque esa es la carrera que tenemos por delante recorrer. Alabado sea Dios. Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para Dios y para con los hombres. Dios lo tenía aprobado. Y por eso allí en el monte de la transfiguración, la voz que se manifestó en una forma extraordinaria dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso era estatura para con Dios. Aprobado para con Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y para con las gentes. Las gentes corrían y querían escuchar, y querían ver, y querían estar cerca para recibir el milagro que necesitaban. La gente corría, hermano. Salía de donde tuviera que salir y caminaba lo que tuviera que caminar, porque sabía que no iba a perder el tiempo, que no iba a perder el viaje. A Él sea la gloria. Y hay una estatura que el escritor a los Efesios nos reta a todos a alcanzar. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice la palabra lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué reto tan difícil, pero tan grande, que el Señor nos desafía, nos reta y dice: hasta que todos lleguemos. ¿Lleguemos a dónde? Aquí hay una estatura que hay que luchar por ascender, por alcanzar, aunque es inalcanzable. Pero usted ve que muchos que han escalado esos montes, esos nevados, esos lugares altísimos en la tierra, todos son multitudes que van y emprenden el ascenso, y así como lo emprendieron van para atrás, hermano. Se van devolviendo. Alabado sea Dios. Algunos de esos migrantes recién pasados la frontera ya estaban pidiendo que los devolvieran a su país. Pero otros dicen: no, yo, aunque sea desnudo, a pie, sin piernas, como sea, quiero llegar hasta allá. Y todas las cosas son así, hermano. Hay gente que ha logrado escalar esos montes como el Everest y otros tan elevados en la tierra, pero el esfuerzo fue duro. Se negaron a muchas cosas, pasaron muchísimas dificultades, pero lograron llegar. Y solo con llegar ya obtuvieron un premio que muchos de esos ya no tuvieron que volver a trabajar. Solo con la foto allá hay una bandera sobre aquel monte tan alto, ya los hizo famosos por muchos años en la tierra. Todos los que ganemos esta carrera, hermano, todos los que venzamos, todos los que lleguemos a la cúspide del monte de la patria celestial, vamos a disfrutar no por un día, no por unas vacaciones, sino por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero todos tenemos que correr buscando esta estatura. Para muchos, pararse al pie de un monte esos tan alto es prácticamente caer en depresión solo de mirar el monte. Pero para otros no. Y así nosotros vemos la estatura de nuestro amado Salvador Jesucristo, tan alta, hermano. Una estatura tan elevada, tan grande, tan gloriosa, tan sublime. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses. Él es el que venció para vencer. Tiene una estatura, hermano. Si la palabra dice que aquellos se hicieron fuertes en batallas, y no está incluyendo al Señor, porque la batalla que Él peleó no somos capaces de pelearla nosotros. Él venció para vencer. Y se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Ese nombre hace estremecer el infierno. Los demonios huyen, el diablo huye cuando se menciona ese nombre con reverencia, con respeto, porque venció a los principados y potestades, al mundo, al pecado, al infierno.
Él es el vencedor. Lo grande de esto es que es nuestro Dios. Él es mi Señor. Si es el suyo, levante esas manos y dele gloria. Él es el vencedor. Pero esa estatura, el Señor nos reta a que ascendamos, a crecer, a llegar a la estatura. Algo tremendamente casi imposible. Pero el Señor dice, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Ahí vamos en ese camino, ascendiendo, lucha tras lucha, pena tras pena, batalla tras batalla, pero vamos subiendo. Vamos subiendo. Gloria a Dios. Cada prueba, cada situación complicada que usted pasa y la logró pasar y la pasó en victoria. En victoria, seguro que se hizo más fuerte que ayer, que antes. A su nombre sea la gloria. Ahora somos más fuertes que antes. Esa es la estatura. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo desafío, tremendo reto. ¿Cuándo voy a llegar a esa estatura? Un día, no con este cuerpo. La palabra dice que seremos semejantes a Él. Seremos tal como Él es. Eso es grande, hermano. Eso no lo podemos lograr con este cuerpo de muerte, pero lo estamos logrando. Y vamos de camino. A Dios sea la gloria. Aleluya. Vamos de camino. Bendito sea el Señor. Tiene que haber hambre y sed de justicia. Dice el capítulo 17 del libro de los Hechos. Glorificado sea Dios. 17, versículo 10 y 11. Dice, inmediatamente lo enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Eso es hambre de Dios, hermano. Eso es hambre. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando hay hambre de Dios en una persona, yo recuerdo mis primeros años de cristianismo, allí sentado con un cuaderno en la mano, anotaba versículo por versículo, frase por frase, todo lo que era capaz. Y me regresaba al lugar donde vivía, a volver a escudriñar, antes que se me olvidara lo que habían dicho, lo que había dicho el predicador. Yo lo repasaba y recibía unas bendiciones tremendas, hermano, porque tenía esa hambre de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos hombres, predicadores, Pablo y Silas, habían estado en Tesalónica y en otras regiones y veían que la gente recibía la palabra, pero no con hambre, no con aquel interés, no con aquella pasión de entender, de buscar a Dios, de servirle. Pero cuando llegaron a Berea se dieron cuenta de algo y dijeron: esta gente son mejor que los de Tesalónica, porque estos escudriñan las Escrituras cada día para ver si las cosas que le predicamos son reales, son ciertas, son verdaderas. Los otros no se interesaban de eso, no les importaba eso. Y déjeme decirle que cuando la persona tiene ese interés por crecer, no cualquier cosa que oiga se la digiere. Va a digerir lo que realmente necesita su alma, su espíritu. No se puede creer cualquier disparate, cualquier cosa rara. Hay que analizarlo y hay que mirarlo y hay que escudriñar. ¿Será que eso es cierto o no es cierto? Pero ellos, dice, estos eran más nobles, es decir, con una estatura mayor. Tenían estatura de nobleza. ¿Y en qué se destacaban? En que escudriñaban la palabra. Primero recibían la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibían la palabra con solicitud, con interés, con entusiasmo. Gloria a Dios. Usted ha visto gente que mientras la palabra se está predicando, ellos están buscando mensajes en el teléfono y están enviando mensajes o están riéndose ahí que parecen locos, riéndose solos, y la palabra está fluyendo, pero no hay esa solicitud, ni hay ese interés, ni hay esa hambre. Cuando hay esa hambre en una persona, va a crecer, hermano. Tiene que crecer, porque se crece en el conocimiento de Dios. A Él sea la gloria por siempre. Aleluya. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2. Bendito sea el Señor para siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La persona crece cuando desea, anhela como un niño que anhela, que llora, pidiéndole a la madre que le dé la leche que necesita como niño. Esa hambre de Dios hace que la persona crezca, porque está deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es un alimento para el niño, para el adulto, para el anciano.
Hay gente que llevan 70 años dentro del cristianismo. Gloria a Dios. Y siguen creciendo. Siguen creciendo en la gracia. Porque la palabra que entra al corazón, en el alma, le da una estatura a la persona, le da un crecimiento, un conocimiento, un desarrollo en la gracia. Por eso esas personas, hermano, que le ponen atención a la palabra, que leen la palabra en sus casas, que se preocupan por su vida espiritual, no cualquier viento de doctrina se los lleva, no cualquier falso profeta se los arrastra, no cualquier falso apóstol se los arrastra. Ellos tienen el conocimiento. Es más, cuando un espíritu inmundo se manifiesta a través de alguien, el espíritu que tienen cada uno que tenemos detecta esa señal. Es una señal errada, una señal de mentira, de falsedad, porque detecta el espíritu, porque esa persona ha crecido en el conocimiento. A Él sea la gloria. Segunda de Pedro 3:18. Gloria a Dios para siempre. Mire qué precioso dice este verso de la palabra. Ojalá lo pueda subrayar en su Biblia. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que nos habla la Escritura, la palabra? De un crecimiento, de un avance. Hermano y hermana, no se conforme con lo que usted ha recibido. No se conforme con ser salvo. Crezca. Usted no sabe en cuántas cosas Dios pueda utilizar su vida en esta tierra. Y tal vez piensa, bueno, yo ya me programé. El ministerio que Dios me dio es de hacer dobladas y tacos y punto. Ve, hermano, por favor, levante la vista, mire más arriba. Eso es parte, y alguien tiene que hacer esos trabajos, pero no se puede quedar solamente en eso. Tiene que levantar la vista, tiene que crecer, tiene que ver qué otra cosa puedo yo hacer, en qué puedo ocuparme dentro de la obra, de la vida cristiana, de la iglesia. Bendito sea Dios. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. En Él tenemos que crecer. Y voy terminando. Lucas capítulo 5. Quiero mostrarle cómo hacía el Señor para poder crecer. Lucas capítulo 5, versículo 15. Glorificado sea Dios. Mire, hermano, dice aquí la palabra, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Note esto primero. Su fama se extendía más y más. Y la gente se reunía para oírle.
La gente se reunía para que lo sanara. Pero él sabía que había un peligro en estas cosas cuando el prestigio humano cruza las fronteras, cruza las regiones y todo el mundo empieza a conocer y a saber quién es usted, quién soy yo. Y hay gente que se equivoca y empieza a darle la gloria a esa persona. Empieza a creerse que es él. El Señor vivió en un cuerpo como el nuestro. Y como hombre, él escuchaba que su fama se había aumentado, se había ido lejos. Y que la gente corría a que lo sanara. Que la gente corría a oír su palabra, a escucharle. Pero él humanamente, dice el verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esa es la persona que se preocupa por su propia vida. Usted debe preocuparse por su propia vida. Y si Dios empieza a utilizarlo dentro de esta congregación, dentro de esta obra de Dios, hermano, dentro de esta obra necesitamos mucha gente. Pero gente valiente. Hace unos días me llamó alguien de un país aquí vecino, que no hemos entrado por la respuesta que yo le di. Él me dijo, aquí hay un grupo, cuando quieran venir, aquí estamos. Le dije, todavía no se ha levantado el valiente y el fiel que necesitamos nosotros en ese país para que Dios haga una obra grande. Se quedó callado. Y continúe diciéndole, estamos orando y esperando que una puerta grande se abra allí. Y Dios va a enviar de donde tenga que enviar ese tipo de personas valientes y fieles que le hagan frente a esa labor. Gloria a Dios. Esta obra necesita mucha gente, pero valientes y fieles. Gente que no piense que son ellos. Que si se sana a alguien, no piense que fue él que lo sanó. Alguien es libertado, liberado, no piense que fue él. Que no nos pase como aquel asno que entró con el Señor a Jerusalén. Todos le tiraban los mantos y las ramas de los árboles, y el asno rebuznaba y movía la cola y las patas pensando que era él. No era por él. Todo lo que nosotros podamos hacer es porque el Señor nos dio el permiso, la oportunidad. No solamente nos llamó, nos escogió, sino que nos respalda, nos defiende. Si el diablo se levanta, allí está él. Si se levanta el hombre, por eso la palabra dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando usted sabe que no es usted, ni soy yo, es el Señor, entonces Él se abre puertas, se abre caminos, se abre paso, se extiende y controla lo que tiene que controlar. Pero hay un camino para imitar. Este es el camino.
entre más la fama se extendía, entre más los enfermos se sanaban, entre más la gente corría a oírlo, él más se escondía, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí está el secreto, ahí está la fuerza, hermano, ahí está el poder, ahí está la llenura del Espíritu, ahí está la fortaleza divina. Aleluya. No confiarnos en nosotros, no confiar en la carne. Como dice el Salmo 20, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie.